Hola, bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos el equipo de Paradigmas Clásicos en Psicología Conductual. Yo soy Daniela. Yo soy Miriam. Yo soy Stephanie. Y les vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. Espero que les guste este video, todo rancio, pero hecho con amor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Iván Pavlov, que fue un fisiólogo ruso que descubrió el condicionamiento clásico e hizo que la psicología se convirtiera en reflejos condicionados. Ganó el Premio Nobel a la Medicina en 1904. Bueno, para explicar un poco sobre el condicionamiento clásico de Pavlov, lo voy a explicar con su experimento de los perros que condicionó con la comida, que reaccionaban a una campana y lo asociaban con la comida. Bueno, para empezar, Pavlov metía a un perro a una habitación y le enseñaba comida, que en este caso es el estímulo incondicionado, y esto genera una respuesta naturalmente del organismo, y en este caso el organismo es el perro. Y la respuesta incondicionada sería que empieza a salivar al ver la comida el perro. Y al llevarle la comida utilizaba un estímulo neutro, que en este caso era la campana. La sonaba y pues no reaccionaba a nada porque no lo tenía asociado con nada. Después de repetidas veces de hacer lo mismo, hacer el mismo procedimiento, Pavlov lo que hizo fue ya no llevarle comida, pero sonar la campana. Al sonar la campana, pues ya la tenían asociado con que llevaba la comida, y en este caso esto ya es el estímulo condicionado, algo que condicionó Pavlov para que fuera de tal manera. Y la respuesta incondicionada era que empezaban a salivar nada más de escuchar la campana, aún así trajera comida o no, pues ya lo tenían asociado con esto de que la campana significaba comida y empezaban a salivar. Y esto explica un poco sobre los conceptos que explicó Pavlov y el experimento que usó para explicar estos temas. Hola, yo voy a hablar sobre John Watson y pues bueno, John Watson es un psicólogo estadounidense fundador del conductismo y pues primero, ¿qué es el conductismo, no? Pues el conductismo es una corriente psicológica que pues su objetivo es como que observar o medir más o menos el comportamiento de un individuo. El individuo pues es la persona, ¿no? Luego para esto tenemos que Watson sacó los paradigmas clásicos, que pues el primero en hacerlo fue Pavlov, pero lo que pasa aquí es de que Pavlov experimentó con perros, en cambio Watson hizo lo mismo, pero en vez de perros fueron personas. Hola, yo voy a hablar sobre John Watson y pues bueno, John Watson es un psicólogo estadounidense fundador del conductismo y pues primero, ¿qué es el conductismo, no? Pues el conductismo es una corriente psicológica que pues su objetivo es como que observar o medir más o menos el comportamiento de un individuo. El individuo pues es la persona, ¿no? Luego para esto tenemos que Watson sacó los paradigmas clásicos, que pues el primero en hacerlo fue Pavlov, pero lo que pasa aquí es de que Pavlov experimentó con perros, en cambio Watson hizo lo mismo, pero en vez de perros fueron personas. Bueno, tenemos los paradigmas clásicos, como dije, que en primer lugar tenemos el estímulo neutro. Aquí yo puse un ejemplo que es una luz azul, que esto es antes de estar relacionada con un ruido fuerte. Bueno, de aquí obtendremos el estímulo incondicionado, que es escuchar un ruido fuerte. Como yo había dicho anteriormente, en el estímulo neutro tenemos una luz azul, que esto es antes de estar relacionada con un ruido fuerte. En el estímulo neutro no obtendremos una respuesta, o sea, no generamos una reacción hasta después de estar asociada con un ruido fuerte, que este es en el estímulo incondicionado, escuchar un ruido fuerte, que esto después
obtendremos un sobresalto, pues. Bueno, de aquí tendremos la respuesta incondicionada, que es el sobresalto al escuchar un ruido fuerte. Así como dije anteriormente, en el estímulo incondicionado es escuchar un ruido fuerte. Esto nos provoca un sobresalto al escuchar el ruido fuerte, que esto prácticamente es la respuesta incondicionada. De aquí nosotros pasamos al estímulo condicionado, que es, o sea, es cuando vemos una luz azul, que esto ya está relacionado a escuchar un ruido fuerte y esto nos provoca un sobresalto al escuchar un ruido fuerte, pues. Bueno, de aquí pasamos a lo que es el experimento de pequeño Albert, que pues bueno, aquí Watson empezó a experimentar con un niño de aproximadamente 9 meses llamado Albert, que pues en el experimento le dicen el pequeño Albert. Entonces, ¿qué pasa? Que Watson le mostraba una rata al pequeño Albert, que al principio no generaba una reacción, que pues esto es llamado como pues estímulo neutro, que no genera una reacción a la rata. Después, cada vez que Albert tocaba la rata, lo que hacía que Watson golpeaba fuertemente un tubo metálico, que pues esto generalizaba un ruido estrepitoso. ¿Qué pasa? Que pues cada que Albert escuchaba este ruido, pues lloraba y pues le provocó miedo. Entonces, al final de este experimento concluyó que cada que el pequeño Albert miraba a una rata, pues empezaba a llorar y todo eso, que también generalizó miedo hacia otras cosas que se parecieran a una rata, como peluches o conejos, específicamente que sean de color blanco. Implicaciones éticas críticas. Ahora les hablaré sobre las implicaciones éticas del condicionamiento clásico. Para empezar, ¿es ético manipular el comportamiento de las personas a través del condicionamiento? ¿Y qué límites debemos establecer para proteger la autonomía y el bienestar de los individuos? Estas dos son unas preguntas muy importantes que debemos considerar al aplicar el condicionamiento clásico en diferentes contextos, ya sea en la educación, la publicidad e incluso en la terapia. Las aplicaciones del condicionamiento clásico. Ahora veamos algunas de las aplicaciones del condicionamiento clásico. Este modelo se ha utilizado en diversos campos para entender y modificar comportamientos, desde la educación hasta la publicidad. El condicionamiento clásico juega un papel importante en cómo aprendemos y respondemos a estímulos. Luego, algunas de estas aplicaciones en prácticas. Empecemos por la educación. En la educación, el condicionamiento clásico puede ayudar a crear asociaciones positivas con el aprendizaje, mejorando la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Un ejemplo podría ser asociar el estudio con recompensas o elogios, y esto puede aumentar la participación y el interés en la materia. En el tratamiento de fobias, se utiliza para reemplazar respuestas de miedo con respuestas de relajación, ayudando a las personas a superar sus temores. Está la desensibilización sistemática, que es una técnica que es muy usada desde este principio. También está la terapia conductual. En esta ayuda a modificar comportamientos no deseados como el tabaquismo o la adicción, asociando estos comportamientos con consecuencias negativas. Y por último, la publicidad y mercadotecnia. Se usa para asociar productos con emociones positivas, influenciando el comportamiento del consumidor. ¿Cuántas veces hemos visto anuncios que nos hacen sentir felices o nostálgicos? Este es el condicionamiento clásico en acción. Y por último, las críticas y limitaciones al modelo clásico. Algunos argumentan que el condicionamiento clásico es demasiado simplista para explicar el complejo comportamiento humano, pero también se cuestiona su aplicabilidad en situaciones reales, donde intervienen múltiples factores. Por ejemplo, el comportamiento humano está influenciado por pensamientos, emociones y conexión social, que no siempre se ajustan al modelo estímulo-respuesta. Y entender estas limitaciones es crucial para aplicar el modelo de manera más efectiva, ética y fácil. Hola, hijita.
Amiga, ¿quieres ir al parque? Aquí vemos el estímulo incondicionado, cuando el niño escucha que lo van a llevar al parque. Y al mismo tiempo vemos la respuesta incondicionada, que es la emoción del niño por ir al parque. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué hicieron ayer? Ayer fui al parque con mi hija y nos divertimos mucho. Ay, qué bueno escuchar eso, me alegro mucho. Aquí vemos lo que es el estímulo neutro, que es la conversación que tiene la madre con un amigo. ¿Y tú qué hiciste, amiga? Y por último, vemos el estímulo condicionado, que es cuando el niño escucha la palabra parque y se emociona.